Algunos podemos reconocer que hemos querido contactar con algún familiar que lamentablemente ha dejado esta realidad, es decir, ha fallecido. Pero sabemos que es muy poco probable que se haga una aparición de este familiar, conocido, amistad o alguna persona que estimamos en el pasado. A veces quisiéramos preguntarles algunas cosas muy particulares y en ese momento, pero también conforme uno crece puede olvidarlos o no darles el mismo peso en importancia. Sin embargo, el afecto puede continuar, los recuerdos pueden volverse un poco borrosos. Sin embargo, ¿qué pasaría si de pronto en casa se te apareciera ese familiar que tanto estimas y tanto extrañas y él decide entablar una conversación contigo? Pero no es cualquier conversación, más que decirte cosas y hablarte amistosamente, te encarga una cosa bastante particular, que es la reconstrucción de la historia y tratar de limpiar el pasado y especialmente aclarar algunas cosas que tienen que ver con ese familiar. De esto más o menos se trata el libro del que les quiero hablar. Hoy les traigo El beso del cosaco, del autor español Eduardo Mendicuti. Pero antes, vamos con los siguientes datos. Si hay algo que puedo decir es que esta historia trata básicamente de una mujer que se llama Elsa Medina Osorio, pero ella no se va a presentar inicialmente con este nombre, ya que en esta etapa de su vida es una mujer de 70-80 años que ha quedado viuda por segunda ocasión, y ella no se va a presentar con su nombre de pila, es decir, el nombre con que fue registrada y bautizada, sino con su segundo apellido de su segundo matrimonio. Pero es ahí cuando las cosas empiezan a tornarse un poco confusas, porque esta mujer tiene muchos secretos y cosas positivas y negativas, pero muy graciosas, de lo que vivió de joven. Si bien esta historia nos relata cómo Elsa vuelve a casa y de pronto en esa casa donde alguna vez vivió de joven junto con su hermana, de pronto aparece un fantasma, pero este fantasma ella lo conoce. Se trata de Genaro Medina Jones, un tío abuelo, y que es un hombre que murió hace 60 años de acuerdo con esta historia, y Elsa le sorprende cómo es que se mantiene su recuerdo intacto y que vive las mismas ropas y pareciera que está vivo. Sin embargo, esta es una aparición bastante curiosa, y es aquí cuando comienza la verdadera historia y el meollo de por qué Genaro Medina Jones no ha dejado de aparecer en 60 años en esa casa. Sin embargo, nadie lo podía ver excepto algún familiar que tuviera la marca del beso del cosaco. A partir de aquí comienza una travesía muy, podemos decirla, rulfiana o muy de estilo Pedro Páramo, pero también se asemeja a una novela clásica chilena que sería La Amortajada de María Luisa Bombal. A partir de estas dos comparaciones, que son las novelas probablemente más famosas con la temática de fantasmas y recuerdos de los familiares, sobre todo con esta temática de la reconstrucción de la historia, tal vez no biográfica de un solo personaje, pero sí la reconstrucción y la aclaración de algunas cosas de asuntos familiares, es que esta historia se convierte en un gran relato en la cual nos vamos enterando de chismes, mentiras y sobre todo algunas cosas que no se dijeron en su momento, pero gracias a que Genaro Medina Jones le encarga a su sobrino o nieta esta muy personal tarea, es que otros familiares aparecen en forma de fantasmas y empiezan a aclarar todas las historias que giran en torno a su propia muerte de cada uno de ellos y también a la reconstrucción de la historia familiar, así como nos vamos enterando algunas cosas, sobre todo posturas políticas, posturas sociales, incluso la realidad de cada uno de ellos que los permeó en su momento. Hay algo muy interesante de esta novela que me gustaría resaltar, y es que es una novela un poco fácil de leer. De pronto la polifonía de todos los personajes sale a la luz y es un poco confuso a saber en qué momento de la historia cronológicamente de los personajes están sucediendo estas apariciones. De pronto algún personaje puede saltar a la luz, pero uno cree que va a aportar algo a la historia, pero no, está aportando a la reconstrucción, a las probablemente crear las paces entre algunos familiares que han partido distintamente en diferentes años de acuerdo a ciertas condiciones que fue su vida y su muerte, y que ahora en esta clase de reunión, cena, pero todo esto es el motivo de por qué la familia a veces se queda con las dudas. Y qué mejor sería que un fantasma de alguno de estos familiares ya fallecidos reapareciera y contara
la verdad de las cosas. Si bien Eduardo Mendicuti es un autor muy importante en la literatura española del siglo XX, ya que sus obras se centran en narrar historias ficticias, en donde un personaje es homosexual y sufre varias cosas, entre ellas pues el desprecio familiar, el rechazo social o incluso ser castigado política, religiosa y socialmente de acuerdo a la época en la que está tratada cada historia. Eduardo Mendicuti además es uno de esos autores que ha tenido algunas películas basadas en sus obras, o incluso son libros tal cual adaptados a la pantalla grande. Y bueno, no ha perdido el caso en que yo pensé que iba a encontrar alguna película que tuviera que ver con El beso del cosaco, lamentablemente no, pero sí forma parte de lo que sería la historia de El Palomo Rojo, una novela años anteriormente publicada y que forma parte El beso del cosaco dentro de este universo de personajes o probablemente de situaciones de la vida real. ¿Qué pasaría si de pronto un familiar tuyo, una amistad, un conocido de la familia reapareciera y te pidiera especialmente a ti que resolvieras el misterio de algunas cosas que sucedieron en el pasado y que es un pasado secreto, oscuro y que muy pocas personas saben la verdad del caso? Nos vemos para la próxima. Chao.